No dice Gabriela Bianchi. ¿Eh? Dice Gabriela Soña, no dice Gabriela Bianchi. Puede ser. Pero está saliendo esto, no estamos saliendo nosotros todavía. No sale. Sale eso. Solo esto. Va saliendo. ¿Qué tenés frío? No, es un toque personal. Un apetito. Un toque personal. Sí, pusimos de acuerdo el color. Si querer. Sí. Gracias. Ya aprendió. Y 4, solo 4. Yo digo, ¿cuándo empezamos? ¿Qué dice? Y 5 yo. Son y 5. Dale, empezamos. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en esta charla, en este Zoom. Muy agradecidos por querer escucharnos. Nosotros somos dos guías que tenemos unos cuantos años ya en la profesión, yo casi 38 y vos, 33, Tuti, 33. 33. Así que lo que nosotros vamos a hacer es presentarnos. Mi nombre es Carlos Morán, yo fui uno de los primeros guías profesionales en el año 83 que vino a trabajar a este destino, al Calafate, y vine de la Universidad de Morón para trabajar con la empresa Interlagos, que era la empresa más grande que había en ese momento aquí en el Calafate, para quienes trabajé alrededor de 8 años, y después trabajé en forma freelance. Yo vine en el año 88, temporada 88-89.
Por aquel entonces había una gran demanda de guías con idiomas extranjeros, italiano, francés y alemán sobre todo. Y la demanda era tan vertiginosa que cuando uno pasaba por la calle y se hablaba otro idioma, enseguida nos tomaban, nos contrataban, de un día para el otro. Claro, no habían guías profesionales en ese momento que vinieran de carrera para poder contratar y que tuvieran idiomas. Entonces, por eso la mayoría eran idóneos, ¿no? Porque eran personas que hablaban idioma y, bueno, después fueron aprendiendo la profesión. Creo que tenemos alguna otra... Vamos a pasar a alguna otra fotografía, fotografías nuestras en este caso, para que nos vean en acción, digamos. En este momento estábamos guiando, son fotos viejas algunas, las de los costados, porque obviamente nos van a ver mucho más jóvenes, y las otras que tenemos a los laterales son jóvenes, son fotos, perdón, más actuales. Nosotros lo que queríamos comentarles un poco era cómo era el receptivo en aquellos años también que hacíamos en Calafate. Habían dos formas fundamentales para hacer el receptivo. Una era ir a buscar la gente a Río Gallegos, lo cual ustedes ya saben muy bien que eso demanda 320 kilómetros, pero teníamos un pequeño inconveniente, que era la ruta. La ruta estaba asfaltada, por lo menos cuando yo empecé, hasta La Esperanza. O sea que salir de Río Gallegos a La Esperanza era una maravilla, pero de La Esperanza para hacer los 170 kilómetros que faltaban para llegar al Calafate, muchas veces se complicaban. A veces se complicaba por barro, por nieve, cuando eran los fines o principios de las temporadas. En el verano no teníamos esos problemas, pero sí teníamos otros problemas en el verano, ¿no? Que luego les vamos a comentar. Ahora, el tema era llegar a La Esperanza. Estas fotografías que están viendo ustedes en este momento pertenecen al viejo Hotel de La Esperanza. Allí, en ese lugar, era de una familia que era la familia Casas. El señor era muy conocido como el Gordo Casas y la señora era la Lenca. Este señor al poco tiempo fallece, queda la señora, una señora muy generosa, una señora que, bueno, lamentablemente veía muy poco, y cuando nosotros llegábamos al hotel, nos pedía a los guías que por favor la ayudáramos, que la ayudáramos a hacer el servicio. No había mucha cosa más que un sándwich o alguna cosita muy pequeña, café, gaseosas y algún otro licor o alguna otra bebida, pero era muy, muy mínimo lo que había en La Esperanza. Pero bueno, era el lugar donde parábamos para poder ir al toilet con los pasajeros, y bueno, nosotros teníamos que ayudar a servir, obviamente, ¿no? A cortar el fiambre, ayudar a hacer los sándwiches, abrir las Coca-Cola, inclusive hasta cobrar. Porque la señora, como les vuelvo a decir, que era muy generosa, no veía mucho y nos pedía ese favor. Y mientras tanto también a la gente la arengábamos para que jugaran a la argolla, este juego típico de los hoteles de campo, que consiste en un hilo que pende desde los techos y en una de las paredes un gancho donde se debe enganchar esa argolla haciéndola oscilar. En algunos casos hoy existe todavía, como por ejemplo Camino al Chaltén en el Parador La Leona, quedó como una reliquia este juego, ¿no? Y bueno, los pasajeros se entretenían, tomaban algo, descansaban un poco hasta hacer los 170 kilómetros que faltaban todavía para llegar al Calafate. Y nosotros teníamos nuestro premio ahí en La Esperanza. Una vez que terminábamos de servir, podíamos pasar a la cocina de La Esperanza, donde siempre había algún plato caliente, una sopa caliente para poder compartir con ellos y ya seguir nuestro viaje hacia el Calafate. Ahora, los micros de aquellos años, antes de ir a los micros les quiero comentar algo. Nosotros llegábamos al aeropuerto de Río Gallegos y en el aeropuerto no había mucha asistencia. Por lo tanto, teníamos que hacer de maletero, teníamos que ayudarle a la gente a hacer el check-in, a hacer los boarding pass.
Y después cuando ya nos fuimos conociendo más con la gente de Aerolíneas, porque en ese momento volaba solamente Aerolíneas Argentina, ya dejábamos antes de venirnos a Calafate todos los tickets para que tengamos los boarding pass hechos cuando llegábamos al último día. Generalmente la vuelta era de 4 días, 3 noches. Un día lo usábamos para ingresar a Calafate, al otro día hacíamos la excursión al glaciar Perito Moreno, al otro día hacíamos la excursión lacustre y al cuarto día hacíamos el transfer out al Calafate. Eventualmente, si había una noche más, hacíamos el transfer out, perdón, a Río Gallegos, no a Calafate. Y lo que yo decía era que eventualmente, si había una noche más, bueno, solíamos ir a otros lugares, ¿no? Ya en el año 88 esto no existía, se había tirado abajo, no había nada. El único parador era la estación de servicio, la YPF, la vieja, nada que ver con la que hay ahora, que estaba concesionada a un señor de Trelew. Y también llegábamos todos cansados, con demoras de vuelos. Imagínense, el vuelo, el de Austral tenía 2 escalas antes de llegar a Gallegos. La gente venía cansada y llegábamos y no había nada para comer, nada para beber, teníamos que ponernos a preparar todo. En la estación de servicio, sí. Sí, era muy chiquitita igual, no había lugar para más de un micro, ¿no? Había que hacer fila. Este Hotel de la Esperanza después lo compró la familia Gómez, que es una familia ganadera de la zona, de allí, de la zona de la Esperanza, y obviamente lo remodeló y bueno, el servicio también fue cambiando, ¿no? Fue distinto. Ya llegamos a Calafate y bueno, el receptivo en la línea regular de Interlagos había que hacerlo en la oficina. Esto es en pleno centro, en el corazón de Calafate, no había terminal. Así que llegaba la línea, era como que llegaba la civilización más o menos, estábamos todos agolpados, esperando que la gente bajara, y lo llamábamos por su nombre, no había cartel, nada, por el nombre. Sí, un poco a los gritos. Bueno, después empezamos a poner algunos nombres y a hacer algunos cartelitos para esperar al pasajero, pero en realidad la única línea regular que había desde Río Gallegos a Calafate era esta, la de Interlagos, y que obviamente paraba en la avenida principal frente a la oficina. Así que de todas las agencias, sí, o de las pocas agencias que habíamos en ese momento en Calafate, íbamos a hacer el receptivo ahí para después llevarlo a los respectivos hoteles a donde iba a ir la gente a hospedarse. Aquí tenemos una fotografía, por ejemplo, de esos viejos micros, con los cuales hacíamos receptivo. Ese chofer que ven allí a la derecha mía se llama Juan Gallardo, es una persona que vive en Trelew en este momento, y bueno, es uno de los tantos choferes que hubieron, ¿no? Que, como guías, que trabajamos muchísimo durante esos años, que fueron años muy distintos, ¿no? Con características muy distintas a las que tenemos ahora, otra forma de hacer turismo y de hacer las cosas. Y la otra opción de receptivo era esta en el Calafate. Miren ustedes, esta foto a mí me parece bellísima porque es el avión del ADE, un Fokker F-27, que operaba en el aeropuerto local. El viejo aeropuerto que denominamos hoy, lo que hoy es un barrio donde está un colegio muy importante y bueno, y hay otras casas y hay la pista, digamos, esta que fue dividida en calles, era una cruz en realidad, de este a oeste y de norte a sur. Y los aviones daban vuelta por arriba de la ciudad y bajaba, en este caso, de oeste a este, ¿no? Esta que estamos viendo es una fotografía que está haciendo, perdón, desde el sur hacia el norte, está bajando, y fíjense que, bueno, no hay asfalto, obviamente, es todo tierra, así que la polvareda que generaban los Fokker F-27, que eran a hélice, era bastante importante. E inclusive cuando íbamos a dejar los pasajeros al aeropuerto y el avión se daba vuelta para ir a buscar la cabecera de pista, nos teníamos que correr porque las piedras que volaban nos pegaban muchísimo cada vez que ponían con más fuerza los motores del avión, ¿no? Muy gracioso. Aparte, antes de la llegada había que ir con una camioneta, los mismos del aeropuerto,
a sacar los caballos para que pudiera aterrizar Es el cierto. avión. En más de una vez la gente del ADE arriba de una camioneta corriendo los caballos, porque bueno, no existía tampoco un cerco, un perímetro donde el aeropuerto estuviera realmente libre, ¿no? de ese tipo de cosas. Quiero destacar que además de este avión, hubieron después otras compañías como el Pingüino, bueno, hubieron otros transportes aéreos, pero siempre fueron transportes aéreos muy chicos, de muy pocos pasajeros, y lo que más asistencia daba era justamente Líneas Aéreas del Estado, la ADE. Aquí vemos una fotografía de lo que yo les decía, ¿no? De esta cruz, que es lo que significa este aeropuerto que después fue asfaltado, como lo podemos ver en esta fotografía. Eso que ven ustedes allí a la izquierda, a ver si lo podés señalar con... Exactamente. Esto que está señalando Tuti allí es lo que actualmente hoy es la terminal de ómnibus. Esa era la terminal aérea. Antiguamente la terminal aérea estaba a la derecha, que bueno, en esta foto no se ve, pero más o menos por allí, por donde está Tuti marcando, estaba la... que todavía existe, ¿no? Allí funcionan las oficinas del ADE actualmente. Así que este aeropuerto fue inaugurado más o menos en los años 96 aproximadamente, Sí, si mal no sí. recordamos, y se usó muy poco, porque después vino el último aeropuerto que tenemos nosotros, el aeropuerto internacional que tenemos en el Calafate en este momento. Pero hasta ese momento, bueno, este fue el aeropuerto de Calafate. Ya saben, el aeropuerto estaba prácticamente adentro de la ciudad, porque subíamos unas pocas cuadras, nos íbamos a veces caminando a hacer el receptivo ahí de los pasajeros hasta... Y había algo que era muy genial. Nosotros, había un remisero, que todavía existe este señor, ¿cómo se llama? El señor Sí, Cárcamo. Cárcamo, era Cárcamo. Que cuando Cárcamo pasaba para allá, sabíamos que el avión estaba llegando, porque él tenía su radio conectada con alguien de ahí, del ADE, y él escuchaba que el avión ya estaba cerca o estaba por llegar. O sea que cuando Cárcamo pasaba, todos nos íbamos al aeropuerto porque ya llegaba el avión. Imagínense, todos pendientes. Claro, el vuelo llegaba cuando podía. Si bien había un horario establecido, era muy difícil que se cumpliera, dependía de muchos factores, porque el avión estaba el corredor turístico que venía de Comodoro haciendo varias escalas en todos los pueblos, y llegaba cuando podía realmente, y teníamos que estar todo el día dedicado a ese receptivo. Era muy difícil pegarla, entonces estamos todos pendientes un poco cuando Cárcamo encaraba la subida, todo el mundo, todos los remiseros, los vehículos, los seguíamos, ¿sí? Porque él enganchaba justo en la radio cuando pasaban el parte que estaba en zona ya para aterrizar. Se dan cuenta el lugar que es ¿no? Actualmente son dos avenidas, Jorge Newbery y Gunter Plullo. Exactamente, esas son las avenidas que tenemos actualmente y que bueno, todo lo que vemos que no tiene nada hoy en día son barrios y casas y hoteles inclusive que hay en la zona del Aeropuerto Viejo o barrio de Aeropuerto Viejo. Bueno, la primera excursión con la que vamos a arrancar es la excursión por excelencia que siempre ha sido y es al glaciar Perito Moreno. Por aquel entonces se pueden imaginar que todo ripio, 80 kilómetros, salíamos a las 9 y tardábamos un poco para llegar, 3 horas y media, dependiendo de las paradas. Parábamos por ahí en el Cerro Comisión. La Vega se aprovechaba para avistaje de fauna. En la parada de rigor, que es el portal, y después adentro no había restricciones, podíamos parar en cualquier sitio, sobre todo para hacer un poco de reconocimiento de lo que era la flora en la primavera. Sobre todo en la primavera. Lo que yo les quiero comentar de estas unidades que estamos viendo como micros, es que estos autobuses realmente nos costaba mucho poner calefacción, por ejemplo, o poner aire acondicionado. ¿Por qué? Porque justamente al ser las rutas de tierra, todo el sistema que teníamos que utilizar para que el aire se desplazara, tanto el frío como el caliente, se llenaban de tierra. Entonces, cuando la gente se quejaba que tenía frío y poníamos un poco de esa calefacción, comenzaba a volar el polvo adentro del ómnibus.
Imagínense en los viajes a Río Gallegos o en los viajes a la frontera, porque también hacíamos frontera además de Perito Moreno, muchas veces llegábamos con las valijas cubiertas de tierra y bueno, teníamos que plumerear cuando llegábamos al hotel y muchas veces nos daban ganas de plumerear a los pasajeros también, porque también venían con una cantidad de tierra, veníamos todos con tierra. Otra cosa que yo les quiero contar son el tema de audio. El tema de audio en los micros era tremendo, no existía prácticamente. Nosotros usábamos megáfono, así que imagínense que las primeras personas que iban sentadas adelante de los primeros asientos estaban aturdidas y los últimos del fondo no escuchaban nada. Por lo tanto, teníamos que volver a repetir cuando llegábamos a algún punto qué era lo que habíamos dicho, porque los pasajeros realmente no escuchaban. Era muy divertido toda esa época. Era divertido, pero vamos a aprovechar esta fotografía también, porque quiero mostrarles algo. Siempre estamos hablando de caminos de ripio, ¿no? Así que miren ustedes lo que se ve aquí adelante del parabrisa, es un protector para que las piedras que vuelan o que volaban del ripio no rompiera los parabrisas. Yo recuerdo que varias agencias tenían parabrisas guardados para poder cambiarlos cuando realmente se astillaban o directamente se rompían. Así que en esos cuadraditos, en el cuadradito que ustedes ven allí, se usaba una mica también, pero esa mica era mala, no tenía buena visibilidad del chofer, y a veces había una especie de puertita allí adelante de ese cuadrado, que el chofer lo manejaba desde el costado, desde adentro, con una piola y la levantaba, o un alambrecito, lo levantaba para poder ver mejor, sobre todo si nos tocaba nevada, porque la nieve prácticamente tapaba todo este enrejado que se ponía hacia adelante, y bueno, se veía muy poco en realidad. Sí, era incómodo, con nieve era incómodo. Era muy incómodo, no, sí. Los choferes de combis directamente tenían que bajar a sacarla. No tenían el sistema de los buses. De los buses, sí. Bueno, la excursión al Perito Moreno, como dice Tuti, tardábamos mucho más tiempo. Una por el tema ruta, porque lo hacíamos en 3 horas más o menos el viaje al glaciar Perito Moreno, yendo despacio, haciendo las paradas correspondientes para ver flora, fauna, etcétera, lo que podíamos mostrar por el camino, como dijo antes Tuti, y también lo otro era hacer tiempo en el glaciar Perito Moreno, porque demasiadas cosas para hacer en Calafate no habían. Entonces realmente dedicábamos mucho tiempo. Llegábamos siempre alrededor de las 6, 6:30 de la tarde a la ciudad. Se ubica en el lugar, esto es el estacionamiento superior. No había absolutamente nada en ese lugar. No había nada, no existía nada en ese momento. Y de ahí arrancábamos, ¿no? Para poder ver el glaciar, para bajar. Esta foto, bueno, era de un artista que estaba en esos días por ahí, pero lo que le quiero decir es que en esta foto, fíjense que no hay absolutamente nada, no había ninguna pasarela, ninguna contención, no había nada. Llegábamos a ese lugar y comenzábamos a bajar por los senderos que había en el lugar. Y los senderos que iba haciendo la gente, a pesar de que uno le explicaba que, bueno, tratemos de no caminar por distintos lugares, hagámoslo por un solo lugar, bueno, la gente en la ansiedad de querer ver el glaciar bajaba y pisoteaba, y bueno, por lo que fue una gran solución cuando se hicieron las pasarelas, y sobre todo las últimas pasarelas que tiene un recorrido de casi 5 kilómetros y nos permite hacer un circuito donde la gente no sale de la pasarela. Y es increíble lo que se recuperó la tierra y el suelo en esos lugares donde realmente caminábamos en aquellos años. Hoy por hoy tienen vegetación nuevamente, ¿no? Sí, cambió muchísimo en aquella época. Ya en el 88 estaban las pasarelas viejas, las de madera. El circuito era mucho más acotado, lo que era el primero y segundo balcón. En la zona norte, zona sur, no se había hecho todavía. Y el último tramo se inauguró con el ala que va al brazo sur. Después el resto, bueno, seguía el sendero de la costa del lago,
de la cara norte. Y pasamos ahí 3 horas más o menos. Había que hacer tiempo en realidad, porque no teníamos para ofrecerle opciones, tampoco en Calafate. No había muchas cosas para hacer, entonces la gente quería aprovechar más que nada de la naturaleza, del parque. Y en el glaciar no teníamos tampoco ninguna opción. En una época teníamos helicópteros, donde se hacían sobrevuelos, incluso 2 helicópteros al mismo tiempo que sobrevolaban. Eso surgió luego del safari, el safari náutico, hace bastantes años. Y por aquel entonces, bueno, el vuelo era muy vertiginoso, realmente era impactante, pero también era impactante toda la contaminación sonora, que hizo que, bueno, después ya no se permitiera hacer sobrevuelos por menos de 500 metros del objetivo. Ya no era tan atractivo y dejó de funcionar. Creo que tenemos otra fotografía, después de esta, donde también estamos mostrando, esta es una ruptura, evidentemente, de los años 80, donde no se ve ningún lugar de contención para que camine el turista, ¿no? Lo que yo les decía anteriormente, caminábamos siempre entre medio de la naturaleza, entre medio de la hierba, del bosque, de todo lo que es la parte del suelo, que se degradaba obviamente muchísimo, ¿no? Esta es simplemente para mostrar. Y fíjense, esta fotografía muestra hasta dónde muchas veces llegaba la gente. No sé si alcanzan a leer lo que dice el cartel, pero está diciendo que por favor no hay que estar sobre la costa del lago, porque cuando el hielo cae, vuela hacia adentro, ¿no? Vuela hacia el lado del bosque, digamos. Entonces eso hace que sea peligroso. Pero la gente llegaba en ese momento hasta esos lugares, porque la pasarela no existía. Bueno, aquí tenemos otro tema. Este tema es el tema comida en la excursión. Generalmente llevábamos viandas, tanto para la excursión lacustre y muchas veces para la excursión al glaciar Perito Moreno. En el glaciar Perito Moreno, en los años 70, se había hecho un restaurante realmente muy lindo, pero que al poco tiempo se quemó. Y cuando ese restaurante se quemó, pasaron muchos años hasta que se vuelva a hacer un restaurante, pero en ese interín, hasta que se vuelva a hacer un nuevo restaurante, lo que se hizo fue habilitar una de las partes del restaurante viejo, que se quemó, donde había una sala de máquinas, y eso comenzó a funcionar como un restaurante. Esto estaba a cargo de un señor de la concesión, de un señor Ushuaia, de apellido Barral, y este señor, con buen criterio y con lo poco que había, lo agrandó al restaurante, poniendo chapas de estas transparentes, y bueno, no fue mucho lo que hizo, pero realmente estábamos cubiertos, sobre todo los días que habían lluvia y el pasajero no tenía que comer parado o afuera. Entonces, esto tenía 2 temas. Los días de calor, nos moríamos de calor porque con la chapa transparente obviamente hacía muchísimo calor y queríamos salir corriendo del restaurante, sofocados. Y en el invierno o en los finales de la temporada, como esto estaba en el medio del bosque, hacía frío y no había luz, la chapa, bueno, se enfriaba. Entonces era un frío terrible estar adentro, costaba mucho calefaccionar ese pequeño lugar. Y nosotros, atérmico. Y nosotros comíamos muchas veces parado bajo el alero del restaurante, porque tenía un alero muy grande, bueno, un plato de ñoquis o algo que nos tiraban por la ventana del restaurante, porque los lugares obviamente se lo dejábamos a los pasajeros. Y después tenemos el tema viandas. Como ven ahí, estamos haciendo, los chefs estamos haciendo un servicio de viandas. Obviamente las viandas se comían en el Parque Nacional. Los días que estaba lindo comíamos afuera, y si llovía, bueno, lo teníamos que comer adentro del autobús, lo que obviamente dejaba después, bueno, a veces pasa todavía en la actualidad, depende del lugar donde vayamos, un aroma a comida que la tenemos que soportar todo el viaje. Pero bueno, el servicio de viandas era muy importante en ese momento. En el Calafate todo el mundo
quería hacer viandas, y bueno, eran grandes cajones que se preparaban y adentro iban las bandejas con las distintas comidas. Estas bandejas es muy gracioso, ¿no? Porque a veces cuando llegábamos hacíamos la excursión lacustre y nos tocaba temporal, bueno, se mezclaba un poco toda la comida, ¿no? El primer plato, el segundo plato, con el postre llegaba medio Sí, medio mezclado para sí, poder darle a algo la fase. amorfo era. Algo amorfo, Sí. exactamente. Yo cuando llego no estaba la concesión de Barral, estaba ese sitio abandonado y a veces no había agua para poder usar los sanitarios. Y entonces ya teníamos que preparar a la gente, como que por ahí no teníamos baños para utilizar, preparándolos para ir a la naturaleza. Las lengas siempre proveyeron al respecto. Era bastante incómodo con gente mayor, los días de lluvia o de mucho frío. Sí, realmente pasamos momentos de mucha zozobra ahí con los pasajeros porque no sabíamos a veces indicarles. A ver, creo que tenemos una algunas pregunta, sí. preguntas. A ver. Bueno, acá preguntan si cuando se produjeron los accidentes, ¿no?, frente al glaciar, la gente que bajaba a tocar el hielo, si es que estábamos presentes. No, eso fue antes de que nosotros comenzáramos a trabajar. Allí después se hicieron unos sumarios con respecto a eso, pero no fue en la época nuestra. Cuando nosotros llegamos ya, empezamos a poner, digamos, bueno, a tener primero la orden de parques nacionales de llegar hasta cierto punto con la gente, no podíamos ir más abajo o más allá de lo que permitía, ¿no? Pero había gente que no iba con guía, y esa gente que no iba con guía, bueno, también iba y se ponía allí a los costados, a la orilla del lago. Gracias a Dios, bueno, por lo menos yo nunca tuve que vivir ninguna mala experiencia de ese tipo, pero eso fue mucho antes. Yo les quiero recordar que nosotros somos guías, y por ahí el flyer dice guías pioneros, pero antes de que nosotros comenzáramos a trabajar en esta profesión, también hubo mucha gente que trabajó en este lugar, como las hermanas Yupa, por ejemplo, Silvia y Dalva, Nuno Mancilla, Nahuel Vega Semprini, Laura Miñones, Livio Gador, que fue el guía número 1 registrado por Parques Nacionales. Él siempre se jactaba de tener la licencia número 1. Gador era una empresa de viajes, ¿no? Y bueno, Livio Gador fue ya falleció Livio y fue el dueño del Hotel Costenay, que es uno de los hoteles más importantes que tenemos hoy en Calafate. Daniel Castro, Patricia Castro, Nahuel Vega Semprini, bueno, toda esa gente fueron guías antes que nosotros. Ellos estuvieron entre los años 70 hasta que llegamos nosotros en el 82, 83 más o menos, que empezamos nosotros nuestra actividad. Bueno, acá podemos ver otra fotografía, en este caso es un bus de una agencia también vigente, que es la de Tiempo Libre, en un invierno. Fíjense cómo está la ruta. Las rutas en ese momento muchas veces teníamos mucha nieve y bueno, no había tampoco mucho servicio de limpieza de ruta en algunas de las temporadas, ¿no? Fíjense la cantidad de nieve, aunque bueno, a la izquierda tenemos la guía no era muy alta, no es muy alta, todavía esta chica, esta es Cañete, que está en Córdoba, vive en Córdoba, pero fue una persona que le dedicó muchos años también a guiar y a vivir aquí en el Calafate. Bueno, lo que pueden ver es la cantidad de nieve que había sobre la ruta, y que bueno, eso se complicaba también para llegar al glaciar Perito Moreno o hacer la excursión. Teníamos más preguntas. Bueno, acá la siguiente es si podíamos dormir en los campings. Había 2 campings por aquel entonces, habilitados. Uno era el del Mitre, durante mucho tiempo estuvo habilitado como tal, y el otro era el de Bahía Escondida, que también durante mucho tiempo no se veía, justamente de ahí el nombre. Y después estaba la posibilidad de acampar al lado de la casa del guardaparque con permiso, esto ya no era libre, con permiso.
Y en aquella época se podía hacer, porque no había tanta gente, tantos turistas. Esto fue mucho antes, ¿no?, de que empezara, bueno, la vorágine arrolladora. Poca gente se podía mantener, mientras se podía controlar. Ya cuando no se pudo más, Parques dijo, bueno, se terminó, no se acampa más. Los acampes son en el Roca. Exactamente. Yo en el año 82 tuve la suerte de poder compartir e invitar a mis compañeros de la universidad a venir a Calafate, y paramos allí en el lago Roca, ¿no? Éramos 7, 8 que fuimos para el lago, perdón, al camping Bahía Escondida, ¿no? Y realmente era un lugar fantástico, pero como siempre pasa, ¿no? Estos lugares se van degradando demasiado con el paso de la gente, y lamentablemente se terminaron cerrando, que por un lado creo que está muy bien. Sobre todo porque la gente después, cuando está sola en un lugar como esos camping, camina por cualquier lado, rompe fauna, había peligro de incendio del bosque, ¿no? Porque la gente hace fuego, o fuma, o tira un cigarrillo, o lo que fuese. Entonces, bueno, parques Difícil. nacionales con buen criterio ahí, yo creo que cerró estos Sí, lugares, más ¿no? que nada el Para tema de los dormir. residuos, Y totalmente. los El tema de los residuos, que residuos, fue lo ese era peor. otro tema. Y después también habían baños en ese lugar, y las aguas servidas también llegaban casi, una vez que estaban colapsados las cámaras esas, llegaban hasta la orilla del lago, entonces no era bueno. Otro tema de los notros. Se empieza a construir los notros a fines de los 80, como restaurante primero. Sí, era como una especie de refugio al principio que había allí, donde la comida realmente era muy poca, ¿no? Era un bife muy bueno con ensalada, y un plato de pasta para los que no comían, pero como realmente estaba muy bien servido y la vista era muy buena desde esa especie de quincho, muchas veces parábamos a almorzar en ese lugar también. Estaba también Liliana Prados, no la mencionamos, contemporánea de Laura Miñones, de Silvia Yubac y de Nahuel No, Velasemprini. me parece que vino después. Ese es el mensaje que está Mirá poniendo vos. en el chat. Perdón, Lili, yo pensé que habías venido después, en la época nuestra. En el 79, 79. Verdaderos pioneros eran ellos. Claro. Bueno, la otra excursión, obviamente, que era como les dijimos anteriormente, eran 4 días, 3 noches, era obligatoriamente la excursión al glaciar Uppsala La Bayonelli. y Bayonelli. Bueno, esta es una foto un poco fuera de época, esta es de los años 70. Esta es una embarcación que yo personalmente no la conocí. Se trata de la Gilki o la Charkan, eran gemelas, no sabemos cuál era cuál. Una se la compra el turco Félix y la otra la compra Campbell, a Parques. Pero no llegó a hacer la excursión, justamente esta. Empezó con nosotros no Sí, llegamos. Cuando sí. nosotros llegamos a trabajar como guías, estaba la Perito Moreno, que hoy está en el brazo sur, con la empresa Hielo y Aventura, y esta otra que vemos en este momento en pantalla, que es una de las dos, la Entre Ríos o la Misiones, porque también eran lanchas gemelas estas. Bueno, tenía una capacidad de cerca de 80, 90 pasajeros, menos de 100, aproximadamente, era menos de 100, sí. y tenían el motor adentro, y alrededor había una especie de barra donde la gente de la empresa ofrecía algo para beber, tanto bebida caliente como fría, en ese lugar, y después llevábamos la vianda, ¿no?, para el tema del almuerzo. Sí, la verdad que era difícil guiar adentro con ese ruido. Era difícil, lo hacíamos con megáfono adentro, y adentro de estas embarcaciones al principio. Pero también es importante recordar, yo no sé si soy yo que estoy más viejo o qué, pero para mí me parece que en aquellos años los temporales eran más fuertes en el lago, había vientos más fuertes, o quizás en este momento, como tenemos embarcaciones muy grandes y con mucha estabilidad, no se siente tanto el temporal, pero en aquellos años, bueno, nos pegaba unas palizas terribles, que no te toque la perita porque era peor, se clavaba dentro del lago. Así que esta empresa de Fernández Campbell hacía
este servicio lacustre en el lago argentino. Realmente nunca nos pasó nada, nunca, gracias a Dios, tuvimos que lamentar algún accidente o algo por el estilo, pero realmente los días que nos tocaba mucho viento no la pasábamos muy bien y la gente se asustaba en algunas ocasiones, ¿no? Se hacía como un silencio dentro del barco, cada vez que el barco subía la ola y caía al vacío, parecía que se iba a quebrar la embarcación, ¿no? Y eso provocaba un poco de miedo realmente, era terrible. Éramos nosotros los que nos quebrábamos, ¿no? Antes que la embarcación. Nada, pero siempre la gente, los capitanes fueron realmente geniales, ¿no? Y bueno, siempre llegamos bien a destino, sin novedad, como decían ellos. Sin novedad. Sin novedad. Y esta excursión hacía escala en Bahía Onelli, el lugar Claro, paradisíaco era este. Bahía Onelli es un lugar realmente encantador. Ahí vemos el viejo muelle de Bahía Onelli, porque después se hizo uno nuevo, y la embarcación que estamos viendo, bueno, La fue Nunatak. la Nunatak, exactamente, fue la que vino después de a lo que nosotros llamábamos las latas, que eran las misiones, la Entre Ríos y la Perito Moreno. Pioneras. Claro, imagínense que cuando llegó esta embarcación nosotros creíamos que éramos Gardel, porque era todo una paquetería viajar en la Nunatak. Bajábamos allí al puerto ese que están viendo ustedes, y también en muchas ocasiones hacíamos la vianda, el almuerzo ahí, en esta Bahía Onelli, y después caminábamos los 800 metros que faltaban para llegar a la laguna, para ver ese espectáculo maravilloso que ofrecía la laguna Onelli con los icebergs que provenían de los glaciares Onelli, Agassiz Y volados. y Volados. Realmente bellísimo el lugar. Y posteriormente, allí después hubo un restaurante también. Ahí ya fue mucho más fácil. El restaurante también no tenía gran variedad de comida, pero se comía en un lugar realmente cálido, muy lindo, muy limpio, y el menú era siempre un bife con papas fritas, ensalada, y había una sopa, sí. creo, también. Sí, si sopa mal de no recuerdo. entrada y después Una había sopa- pasta. Para el que no comía carne, También, pasta. tenía la opción de pasta y nada más. Exactamente. Hay un flan, el postre. Y el postre era el flan. Así que bueno, pero la gente realmente lo tomaba muy bien, el servicio de comidas, así que era positivo llegar ahí a la Bahía Onelli. Había días que se iba también a Spegazzini, no lo hacían todos los días, día por medio. Sí, habían algunos días que también se hacía Spegazzini, esos días llegábamos retarde a la ciudad, ¿no? Esos días... Bueno, cabe destacar que también el día era bastante más largo, porque la lancha salía a las 8 de la mañana, así que teníamos que empezar a las 6:30, a pasar por los hoteles, y a las 6 nosotros en Lake teníamos que ir a fichar, más o menos a las 6 de la mañana, presentarnos. Si 6:10 no estábamos, ya nos tenían que salir a buscar. No había teléfono, no había celular, nada. Salía el que estaba de guardia, salía con su vehículo a buscarnos, porque posiblemente nos hubiésemos quedado dormidos. Eran jornadas larguísimas. Imagínense lo que se tardaba también navegando para llegar a los destinos. Así que el día de Spegazzini llegábamos muy, muy tarde, directamente para cenar. Eran jornadas largas, como dice Tuti, pero también éramos jóvenes y aprovechamos a salir un poco a la noche, y entonces eso hacía que alguno se quedara dormido, ¿no? Y no llegara al servicio, y nos iban a buscar de las agencias. Bueno, posteriormente a la Nunatak ya comenzamos a tener otro tipo de embarcaciones. Esta es la Cera que estamos viendo. Cuando llegó la Cera con esos pontones maravillosos, también era una embarcación que tenía mucha estabilidad y que, nada, para nosotros nos cambió la vida a nivel del servicio, lo que significaba ser guía, ¿no? Dentro de aquellas embarcaciones chicas a pasar a estas otras embarcaciones. No, aparte era un fierro el Cera. Se bancaba cualquier tempestad, cualquier tsunami. Bueno, no, tsunami nunca tuvimos. Eso es frente a glaciares Spegazzini, obviamente, como pueden ver. También en aquellos años llegábamos al frente del glaciar Uppsala, realmente al frente, no como ahora que lo vemos de 10 kilómetros. Ahí estaba permitido llegar al frente del glaciar Uppsala porque no había habido esa avalancha que hubo de unos años después, que hizo que
gran parte del hielo que estaba sobre el brazo norte del lago Argentino se quedara sobre la península que está enfrente, que es la península Erminita. Disculpen si hay algunas personas que están escuchando y que no conocen por ahí el lago Argentino, pero bueno, son brazos, ¿no es cierto?, del lago Argentino de lo cual estamos hablando. Sí, en aquella época podíamos llegar a visualizar de cerca, 1 kilómetro, igual nunca íbamos mucho más cerca de Uppsala, por el riesgo de desprendimientos, pero era majestuoso, los témpanos siempre estuvieron presentes, nunca nos faltaron témpanos en aquella época, enormes. Había tantos que hasta nos llegaron a bloquear el acceso a Oneli. Sí, hubieron casi 2 temporadas que no pudimos ingresar a la Bahía Oneli por la cantidad de témpanos que había, porque en un momento el glaciar tuvo una enorme ruptura, ¿no? Esto debido seguramente a este calentamiento global que empezó hace unos años atrás. Y en ese caso hacíamos el frente de la barrera de hielo e íbamos hasta el glaciar Espegasini. Parábamos en el puesto a las vacas también en aquel momento. Se improvisaba, sí, un desembarco en lugares hermosos, prístinos, sí. Con buen tiempo, ¿no? A veces no se podía bajar directamente. A ver, ¿con qué seguimos, Con Tuti? Chaltén. Bueno, esta era otra de las excursiones que teníamos para los que se quedaban una noche más, el Chaltén. Ahí estamos viendo al padre de una colega nuestra, sí. de Vane Heinz. Llegar al Chaltén, al principio, cuando yo comencé a guiar, se podía quedar de este lado del río Fitzroy, porque no había puente para cruzar. Entonces llegábamos con la gente, caminábamos alrededor de lo que era Parques Nacionales, la oficina de Parques Nacionales, que después fue una hostería y después fue un restaurante donde podíamos comer, pero podíamos dar una vuelta por este lado del río, digamos, del río Fitzroy, porque no había forma de cruzar. Hasta que en el año 85 se inaugura el pueblo del Chaltén, ahí se hace este puente, ¿no?, que nos permite cruzar y llegar a distintos lugares del Chaltén. Fíjense lo que era el caserío del Chaltén en aquel momento. Bueno, mucho no ha cambiado, digamos. Hay más gente, obviamente, pero realmente creció el Chaltén en estos años. Siempre recordamos que el Chaltén es el único pueblo, ciudad que fue creado dentro de un ámbito que es parques nacionales, y que se creó por una cuestión de soberanía, ¿no? Geopolítica, exactamente, por los grandes problemas que teníamos con Chile, con el lago del desierto. Bueno, esta otra fotografía, fíjense que esto es la avenida principal, está sin asfalto la avenida. La única. Y lo que vemos a la izquierda, todos esos palitos blancos que ven ustedes allí a la izquierda, eso pertenecía a la Sociedad Rural Lago Argentino. Allí había un galpón muy grande y estaban los corrales, a donde se hacían las ferias, ¿no es cierto?, de ovinos, bovinos, yeguarizos, etc. Pero fíjense los pinos, el tamaño de los pinos, por ejemplo, qué chiquitos que eran, ¿no? Estos pinos hoy cuando ingresamos al centro de la ciudad, todavía están allí en el boulevard, digamos, y bueno, nada, hay otra fotografía, creo que sigue, Tuti, a ver si podemos ver, de la entrada a la ciudad, que esto era el portal para llegar a Calafate, y esto es la ruta vieja, porque esta ruta también sufrió modificaciones cuando se asfaltó. Si bien es cierto que entramos más o menos por el mismo lugar, pero se modificó el acceso al Calafate. Y bueno, este era el portal de entrada al Calafate. Lo que vemos al fondo sigue siendo la avenida del Libertador. Aparte, ustedes tengan en cuenta en aquella época qué podíamos ofrecerle a la gente luego de la excursión. No había lugares, muchos lugares, no había mucha elección, más que la chocolatería, Casa Guerrero. Es cierto, íbamos el mercado artesanal. El mercado artesanal estaba del otro lado del puente. Y era el único lugar donde la gente, el turista, podía comprar algún recuerdo, más allá de que en algún kiosco hubiese alguna postal, alguna cosa más liviana, digamos, más chiquita, pero el mercado artesanal de verdad funcionaba del otro lado del puente.
Acá pregunta, ¿el acceso es la bajada detrás de la oficina de turismo? No, Exacto. sí, más Sí, aquí, sí, todavía sí, sí. más cerca. Esta es justo la entrada, acá donde empieza la avenida en realidad. Esto es antes de llegar, ¿no? La oficina de turismo está más atrás todavía. Estaría más atrás, en esa época no existía desde ya. Y bueno, se podía ir también a la Laguna Nimes, ella estaba creada, la reserva ya fue creada en los años 80, Sí, 86. obviamente que la laguna no está como está ahora, que está tan cuidada y que hay gente que realmente se ocupa y se preocupa por el estado o el estadio de la laguna. En aquellos años íbamos porque habían flamencos, porque habían patos, porque había lo que había, y bueno, era una forma de distraer a veces a la gente una mañana o una tarde cuando tenían que tomar el avión o tenían que irse a Río Gallegos, ¿no? Entonces era uno de los lugares que nosotros visitábamos. Y también estaba Gualicho. Y Gualicho era una excursión que en algunos años, bueno, yo particularmente la tuve que guiar haciendo línea regular a Gualicho, yendo a Gualicho, pero tampoco, no había nada, estaban las cuevas solas. Alguna vez llegábamos a ir a Punta Bonita también, donde hay unas pinturas mucho más legibles que las que están en Gualichos por ahí, que sé que están en estudio y están preservadas en este momento, por eso no se llega a ese lugar, pero también esa era otra de las excursiones, ¿no? Que nos permitía hablar, bueno, de la población autóctona, aborigen del lugar y contar acerca de las pinturas Claro, y lo siempre que fue el sabíamos de contacto con pintura, la ¿no? cultura tehuelche. Exacto. También la otra opción era, bueno, ir a Tiocacho, a ver el video de la ruptura y la ascensión al torre. Exactamente. Eso era por la noche, generalmente, o por la tarde. Antes de la cena o después de la cena, íbamos a Tiocacho. Miren, esta otra fotografía de Calafate también viejo con el pórtico de entrada. Realmente es maravilloso, ¿no? Y acá se mira ve, esta, qué acá buena. se ve. Acá tenemos una foto muy vieja. Fíjense que lo que estamos viendo allí es el Automóvil Club Argentino. Tenemos la hostería y a la izquierda tenemos lo que en ese momento funcionó como restaurante, porque después fue casino. En los años 90 se transformó en casino y hoy actualmente es la Secretaría de Turismo Provincial, funciona en ese lugar. Esta foto es de la foto Oniken de Daniel Pepe. Daniel era uno de los fotógrafos que en ese momento llegaba al Parque Nacional para sacarle la foto a los grupos también, hay que recordar eso, y después Juan Carlos Parengo también fue otra de los primeros fotógrafos que habían en los años que guiaba yo. Anterior a ese habían habido otros. Y lo que vemos allí es la Hostería Calquén. La Hostería Calquén, el hospital, el barrio de Dilsud que está atrás, que aún hoy lo tenemos, y la escuela especial que está ahí atrás del Calquén. Fíjense que ahora está la escuela 9 en ese lugar. Eso que está señalando Tuti al fondo es servicios públicos, lo que actualmente está de servicios públicos, ¿no? Este es el parque. Y este es el Parque Belgrano, Manuel Belgrano. Aquí a la izquierda de la fotografía, lo que vemos allí, eso fue el asilo de ancianos, pero también fue una hostería hecha por Juan Carlos Vázquez, que fue concesionada también después a distintas personas. Allí, aparte de hostería, también existía una especie de restaurante que lo manejaron distintas concesiones. A ver qué tenemos. Bueno, y acá tenemos la noche, Calafate by Night. Calafate by Night. Vos se imaginan que no era conocido Calafate por la vida nocturna, pero sí había ciertos lugares emblemáticos. Exactamente, este fue uno. Tiocacho fue uno de los lugares emblemáticos donde íbamos a ver un audiovisual y también se hacía un pequeño show a cargo de Marta Pirén, que era una muchacha que cantaba canciones patagónicas y realmente era muy buena cantando y haciendo su espectáculo. También funcionó otro espectáculo con Hugo Jiménez Agüero en lo que era la vieja, en la municipalidad, al costado de la Muni, había un teatro muy chiquito. Tipo microcine. El microcine, exactamente, de la municipalidad, ¿te acordás tú? Sí. Ahí Hugo Jiménez Agüero hacía un espectáculo también audiovisual que estaba muy bueno. Sí, varias actividades culturales se llevaban a cabo ahí. Era el único lugar, aparte. Era el único lugar, cerrado. sí.
desde teatro, danza. No tenía Nosotros muchas llegábamos a teatro. opciones. Sí, claro que sí, seguro. Así que bueno, fíjense, esto era Tío Cacho. Tío Cacho está donde actualmente está hoy Está en la esquina del Quijote donde está el restaurante, sí, el asador, la parrilla. la parrilla que se llama Estilo Campo. Estilo campo. Exactamente, en ese Bueno, lugar sí, de... aparte bastante ruido, sobre todo molesto para Margarita. En el Quijote no tenía cómo calmar ese ruido de la El gente. Quijote y el Capén, que sufría un poco sufría mucho. la noche, porque nosotros después nos quedábamos a veces a bailar ahí, a mover un poco el esqueleto en ese lugar, porque bueno, no había muchos lugares para poder hacerlo y ese era un punto de reunión. Y después, en los años... 80, en el 84. 84, 85, se creó Don Diego de la Noche. El personaje que está sentado allí es Vicky Mayda, que quizás muchos de ustedes los conoce, pero que este lugar, este pub, Don Diego de la Noche, fue una creación de Vicky y de Tomás Robinson. Ellos fueron los socios que construyeron este lugar, esta esquina tan emblemática para tantos de nosotros en Calafate y sobre todo en aquellos años. Allí Vicky hacía su show y bueno, en aquellos momentos la gente ya empezaba a preguntarte, ¿no? Che, ¿hay algún lugar para ir? ¿Un lugar donde tomemos algo? ¿Qué sé yo? Bueno, obviamente que, o nosotros ya le decíamos, no, esta noche vamos a ir a Don Diego para tomar algo y pasar un rato, y bueno, y se armaban unas guitarreadas terribles y después se bailaba y bueno, la verdad que lo hemos pasado genial en ese lugar. Ese lugar nucleaba a toda la gente del turismo, toda la comunidad turística se congregaba allí, todas las noches. Fíjese que éramos toda gente de turismo en esa época. Esta foto ya se fue ampliando el pub. Esta parte no existía al principio, porque la entrada es por en esta foto es por la derecha, claro. Y este hogar estaba del otro lado, era mucho más chiquitito. Ya cuando se hizo la primera ampliación, bueno, este lugar ya esto se agrandó bastante, como para ser un sitio más privado, pero siempre estuvo frecuentado por gente de turismo. Yo quiero recordar también justamente a Vicky Mayda, ¿no? Porque él fue una de las personas que contribuyó a que en el Calafate llegaran muchísimas personas a trabajar en esta actividad como guía de turismo o en hotelería o haciendo otras cosas. Además, fue la persona que nos regaló tantos momentos de risas y sonrisas en su lugar, ¿no? Así en el Calafate, en Don Diego de la Noche. Bueno, acá tenemos una foto bastante vieja. Yo, en realidad, cuando se sacó esa foto, Interlagos ya era distinta la oficina. Ahí podemos ver a los dueños de Interlagos, al señor Tonko Simunovich y a su señora Marta Bay, y a los dos hijos del matrimonio, a Tonko Guillermo y Alexis Simunovich, que es nuestro actual secretario de turismo de la municipalidad local. Así que Interlagos fue la agencia pionera, fue la primera que hubo, y bueno, allí llegamos muchos a trabajar, muchos de nosotros. Cuando las agencias nos contrataban a nosotros, era justamente así, por contrato de 3 o 4 meses, recordemos que las temporadas eran mucho más cortas, y la agencia generalmente nos proveía de la vivienda. Así que vivíamos en Dulce Montón unos cuantos así sí, éramos muchos en guías. las casas. No existía la figura prácticamente del el guía free. Éramos todos contratados, eran muy poquitos. Yo recuerdo la guía free, cuando vine, la única era Claudie. Ajá. Sí, exactamente. Todos éramos contratados por temporada y bueno, cuando se terminaba la temporada o nos teníamos que ir, o bueno, más tiempo más adelante nos fueron dejando, porque también las temporadas se fueron estirando, ¿no? Y nos dejaban pasar el invierno en la casa que ellos contrataban o que nos daban para que pudiéramos vivir durante la temporada.
Sí, llegamos a ser más de 20 largos en guías, una barbaridad, porque no había receptivos, teníamos que hacer todo nosotros, guías, mozos muchas veces, coordinadores, intérpretes, maleteros, multifunción éramos. Éramos Y multifunción. aparte también había muchos servicios en privado, muchísimos, así que estaba un guía por cada servicio privado. Y a los pasajeros en línea regular también los manejábamos con guía. En los transfer, imagínense los transfer todos los días a Río Gallegos, ida y vuelta. Así que teníamos que cumplir múltiples funciones. Por eso éramos tantos, teníamos que renovarnos. Así es como, bueno, en los años estos 80 serían unas 5 o 6 agencias de viaje, Sí, más no, o eran menos, muy pocas, muy no, pocas. no eran tantas No, no tampoco llegaban las a 10, agencias no de llegaban a viaje. 10 tampoco. No, no. Bueno. Y ya para cerrar. Para ir cerrando un poquito esto, si hay preguntas, después por favor me dicen. Esta fue una gran idea que hubo en la ciudad. Esto era un carro que lo hizo una persona de aquí de Calafate, conocido como el Negro Saldía. Un personaje, además, una persona divina acá del pueblo, y que se le ocurrió hacer esta carreta. Esta carreta tenía allí adentro sillas que iban amuradas, sillas de plástico que iban amuradas a la carreta, y el tema era que la carreta, nosotros guiábamos el City Tour aquí arriba de la carreta, lo hacíamos con un megáfono, íbamos a buscar la gente, por ejemplo, el Hotel Cauchatún, dábamos la vuelta por toda la avenida principal, guiando la avenida principal normalmente, pero carecía de frenos. Entonces los caballos tampoco estaban muy bien adiestrados para este tema de la carreta, pero se hacía de todos modos. En un momento, cuando se larga este servicio, el dueño nos invita a hacer un farm tour con la carreta. Y para darnos algo más de este farm tour, en vez de hacerlo por la parte de la avenida, decidió hacerlo tomando por la esquina de Don Diego de la Noche, pasar por Gendarmería, el Hotel La Loma y bajar. ¿Qué pasó? Cuando llegamos al Hotel La Loma y comenzamos a bajar, como vuelvo a decirles, el carro no tenía freno, el carro se fue arriba de los caballos. Y el caballo obviamente empezó a correr y a patear, porque no se podía frenar al caballo tampoco. Y cruzamos la avenida del Libertador así como veníamos. Gracias a Dios no se cruzó nadie en ese momento, terminamos por la Escuela 9, por ahí se calmaron los caballos, se rompieron varias de las sillas, estas de plástico que les digo, porque nos faltaban manos para agarrarnos, pero lo que yo lamento es que en ese momento no hubo alguien que lo ayudara a buscar un método, una forma para frenar el carro, porque la idea era sensacional. En otro de los viajes que hicimos con un grupo de franceses, llegando a las Cabañas Nevis, había un gran promontorio ahí de roca, y aparte la calle estaba mucho más elevada de lo que está ahora. Entonces el carro quedó de costado y bueno, y no había forma de volver a la parte central de la calle. Y los pasajeros todos agarrados de un lado del carro mirando para atrás por si se daba vuelta. Así que lo tuvimos que bajar a todos los franceses, era un grupo de franceses, yo me lo acuerdo muy bien. Subimos otra vez el carro a la calle y ahí volvimos nuevamente al hotel. Pero les puedo asegurar que el servicio realmente era fantástico. Si no fuera por esos inconvenientes que nadie por ahí en eso, qué sé yo, había gente que no estaba tan con tanto tiempo como para poner ideas en cuanto a poder mejorar este servicio, que fue realmente genial. Sí, ofrecer alguna otra alternativa. Todavía era un poco incipiente en ese sentido, los servicios en general. Ya tenemos que ir cerrando. Sí, tenemos que ir cerrando. No sé si hay alguna pregunta que nos quieran hacer. ¿No? Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño homenaje, pero es un homenaje con cariño, no con tristeza, de muchos de nuestros colegas que hoy no están y que fueron parte de esta historia también, ¿no? Que vinieron a trabajar y a dejar sus ganas, Sí. sus conocimientos y ser anfitriones, porque ustedes saben que
nosotros los guías de turismo somos anfitriones por naturaleza. Así que queremos recordar a Mariano Besio, A Leslie Escobena, a Pablo Cedrón, Sandra Balfour, a Ofelia Pereira, a Sylvie Ferrier, a Claudite Benon, Adriana Vázquez, a Rubén Giserman, a Pablito Cedrón, otra vez, y a Ronnie Lambert. Si nos olvidamos de alguien, pedimos disculpas, pero son los que nosotros recordamos, que fueron guías de nuestro Parque Nacional. Posiblemente se nos esté olvidando de alguien, pero bueno, queríamos recordarlos porque también fueron parte importante de esta comunidad turística. Seguro, un reconocimiento a ellos, a todo, la comunidad turística, que han contribuido al engrandecimiento de este pueblo, de toda la zona. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que nos hayan escuchado bien. Y bueno, un agradecimiento especial a la Secretaría de Estado de Turismo y también a GISAC, a nuestros colegas que también estuvieron permanentemente preguntándonos si necesitábamos algo, ayuda, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias a todos. Una labor enorme, sin ellos no hubiera sido posible esta charla. Y bueno, desde ya que quedan muchas cosas, muchas historias y anécdotas en el tintero. Quizá en otra oportunidad las contemos. A ver si hay alguna pregunta. No, son todos agradecimientos. Ok. Bueno, gente, gracias por estar y por escucharnos.